Nunca imaginé que la vida pudiera cambiar tan drásticamente en una sola noche. Todavía siento el peso de aquel momento, como si el tiempo se hubiera congelado en aquella sala fría, con el pequeño Lucas febril en mis brazos y el sonido de la puerta cerrándose cuando mi propio hijo decidió que su hijo no merecía su amor. Era un martes de julio, el invierno más riguroso que nuestra periferia había enfrentado en décadas. El termómetro marcaba 2 grados bajo cero, y la humedad transformaba el frío en cuchillas que cortaban la piel. Pero nada era más helado que la mirada de André cuando colocó la maleta en el suelo de mi pequeña sala y dijo sin rodeos: «Mamá, no podemos más. Nos vamos. Lucas se queda contigo. No tenemos condiciones para criar a un niño así. Un niño así». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Lucas, mi nietecito de apenas 3 años, temblaba de fiebre en mis brazos, inconsciente de la sentencia que acababa de ser pronunciada contra él. Nacido con una discapacidad física severa que comprometía sus movimientos, apenas podía mantenerse en pie solo. Los médicos habían explicado que sería una condición permanente, que exigiría cuidados constantes, fisioterapia, medicamentos caros, pero en ningún momento hablaron de que sería motivo de abandono. En ningún momento dijeron que un padre y una madre podrían simplemente desistir. «André, no puedes hacer esto. Es tu hijo». Mi voz salió estrangulada, mientras apretaba a Lucas contra mi pecho, como si pudiera protegerlo de aquella crueldad. Renata, mi nuera, permanecía unos pasos atrás, el rostro vuelto hacia la ventana, evitando mirar al hijo que dejaba atrás. «Ya decidimos, doña Cecilia. Lo intentamos durante 3 años. Gastamos todo lo que teníamos. No dormimos bien. Ya no vivimos. Es demasiado peso para nosotros. Usted no entiende». «¿No entiendo? Yo, que crié a 4 hijos sola después de que mi marido muriera en la obra. Yo, que lavé ropa ajena hasta que mis dedos quedaron deformados por el jabón áspero, solo para poner comida en la mesa. Yo entiendo muy bien lo que es el sacrificio». Lo que no entendía era cómo mi propio hijo, al que amamanté, al que acuné en las noches de fiebre, al que enseñé a ser hombre, podía estar allí, abandonando a su propia sangre, como si fuera un objeto roto que ya no valía la pena arreglar. Dejamos sus medicamentos en la cocina. Hay para unos días más. Y algo de ropa en esa bolsa. André hablaba mecánicamente, como si estuviera entregando un paquete en el correo. Renata finalmente se volvió, pero sus ojos estaban secos. No había lágrimas, no había dolor aparente, solo un vacío aterrador, como si hubiera desconectado completamente cualquier conexión con aquel niño que llevó durante 9 meses. «Mandaremos dinero cuando podamos», añadió, en una promesa vacía que sonaba como un insulto. Lucas se movió en mis brazos, su frente caliente contra mi cuello. Murmuró algo incomprensible en su sueño febril, tal vez llamando a la madre que ahora ajustaba la correa de su bolso, lista para salir de su vida para siempre. Sentí una ola de rabia subir por mi cuerpo, mezclada con una desesperación sofocante. ¿Cómo yo, a los 63 años, con artritis en las manos y dolores en la columna, podría cuidar sola de un niño con necesidades especiales? ¿Cómo pagaría por los medicamentos, por los médicos, por la comida? Mi jubilación apenas cubría el alquiler de aquella chabola de 2 habitaciones. «Por favor, hijo», intenté una última vez, mi voz quebrándose. «Al menos esperen a que mejore de esta fiebre. Hablen con los médicos. Debe haber alguna ayuda del gobierno, algún programa». André interrumpió mi súplica con un gesto brusco. «Ya intentamos todo eso, mamá. No hay ayuda que alcance. O nos quedamos con él y nos hundimos todos juntos, o seguimos adelante». Elegimos seguir. La frialdad en su voz me hizo retroceder un paso. ¿Quién era aquel hombre? Ciertamente no el niño que yo crié. Salieron sin mirar atrás, sin besar la frente de su hijo, sin un último abrazo, sin una palabra de despedida. Solo el sonido de la puerta y después el motor del viejo coche alejándose. Me quedé allí, paralizada, con Lucas en brazos y el mundo derrumbándose a mi alrededor. Las lágrimas corrían por mi rostro arrugado, cayendo sobre los finos cabellos de mi nieto. ¿Qué haría ahora?
¿Cómo podría darle todo lo que necesitaba? ¿Y por qué, Dios mío? ¿Por qué un niño inocente tenía que pasar por esto? Aquella noche fue la más larga de mi vida. Lucas empeoró de la fiebre. Llegó a delirar llamando a su madre. Yo no tenía dinero para un taxi hasta el hospital, y ningún vecino atendió mis desesperados golpes en la puerta. Acabé cargándolo envuelto en mantas por las calles oscuras y heladas, hasta la sala de urgencias pública, a casi 2 kilómetros de casa. Mis piernas dolían, mi pecho ardía con el esfuerzo, pero el miedo a perderlo era mayor que cualquier dolor físico. En el hospital, esperamos casi 5 horas para ser atendidos. Lucas, ardiendo en fiebre, lloraba bajito en mi regazo. Las enfermeras pasaban apresuradas, los médicos parecían exhaustos. Cuando finalmente llegó nuestro turno, el joven médico apenas miró al niño antes de diagnosticar una infección respiratoria agravada por el frío. ¿Tiene alguna condición previa?, preguntó, tecleando algo en el ordenador. Cuando le expliqué sobre la discapacidad física, asintió distraídamente. Va a necesitar antibióticos. Y manténgalo abrigado, hidratado. Si la fiebre no baja en 48 horas, vuelva. Salimos del hospital ya de madrugada, con una receta que yo no tenía dinero para comprar. El farmacéutico de urgencias, viendo mi desesperación, consiguió algunas muestras gratuitas. Esto sirve para empezar el tratamiento, pero necesita comprar el resto mañana sin falta, advirtió. Agradecí con lágrimas en los ojos. Era un pequeño gesto de bondad en una noche que había revelado lo peor de la humanidad. De vuelta a la chabola, acosté a Lucas en la única cama que teníamos y me acomodé a su lado, monitoreando su respiración, cambiando las compresas frías en su frente. Mientras velaba su sueño inquieto, mi mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba dinero, necesitaba ayuda, necesitaba un plan. Porque ahora éramos solo nosotros dos contra el mundo, y yo no permitiría que este mundo cruel lo lastimara más de lo que ya lo había lastimado. Cuando el sol salió, trayendo poco calor en aquel invierno implacable, ya había tomado mi decisión. No importaba lo difícil que fuera, no importaba cuántos sacrificios tuviera que hacer. No abandonaría a Lucas como sus padres hicieron. Yo sería su fortaleza, su puerto seguro, su familia. Porque si hay algo que aprendí en mis 63 años de vida, es que el verdadero amor no desiste cuando las cosas se ponen difíciles. El verdadero amor permanece, resiste, lucha. Con Lucas aún dormido, comencé a hacer un inventario mental de mis recursos. Tenía algunos ahorros guardados en el fondo de una lata de galletas. No mucho, pero suficiente para los medicamentos y comida por algunas semanas. Podía vender mi vieja radio y tal vez algunas ollas que no usaba tanto. Y principalmente, tenía mis manos. Manos callosas, artríticas, pero que aún sabían limpiar, cocinar, lavar, coser. Manos que podrían trabajar para garantizar que Lucas tuviera una oportunidad en la vida. Esa misma mañana, con Lucas aún febril, pero un poco mejor después del medicamento, fui a tocar la puerta de doña Jurema, una señora que vivía al final de la calle y que yo sabía que necesitaba ayuda con la limpieza de la casa. «Puedo trabajar 3 veces por semana», ofrecí, tragándome mi orgullo. «Cobro menos que las otras y hago un trabajo esmerado». Ella me miró de arriba abajo, notando mis profundas ojeras, mi cabello despeinado, mi ropa arrugada de la noche en el hospital. Por un momento, pensé que me cerraría la puerta en la cara. Pero entonces su mirada se suavizó. «Entra, Cecilia. Vamos a hablar». Sentada en su cocina, con una taza de café negro frente a mí, le conté todo. Sobre André y Renata, sobre el abandono, sobre Lucas y su condición, sobre mi miedo de no poder cuidarlo como merecía. No pedí piedad, solo trabajo. Pero doña Jurema hizo más que eso. Además de contratarme para limpiar su casa 2 veces por semana, hizo algunas llamadas. Al final de aquel día, tenía 3 casas más para limpiar y un encargo de dulces para hacer para el cumpleaños de la nieta de una vecina. Volví a casa exhausta, pero con un hilo de esperanza. Lucas estaba despierto, sentado en la cama con sus juguetes esparcidos a su alrededor, los pocos que sus padres habían dejado. Su carita aún estaba pálida,
pero la fiebre había cedido un poco. Cuando me vio, abrió una sonrisa que iluminó toda la habitación. «¡Abuela!», llamó, extendiendo sus bracitos hacia mí. Corrí a abrazarlo, sintiendo su cuerpecito frágil contra el mío, su olor a niño, su confianza absoluta. En ese momento, me juré a mí misma que haría todo lo posible para nunca traicionar esa confianza. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia física y emocional. Me despertaba antes del sol para dejar la comida de Lucas lista. Lo llevaba conmigo a los trabajos que podía. Lo dejaba con doña Jurema cuando era imposible tenerlo cerca. Mis manos se agrietaban con los productos de limpieza. Mi espalda dolía de cargar cubos, fregar suelos, tender ropa. Por la noche, cuando finalmente llegábamos a casa, solo tenía energía para bañar a Lucas, alimentarlo, leerle una historia improvisada y caer exhausta en la cama a su lado. Una semana después del abandono, recibí la visita de una asistente social. Alguien, nunca supe quién, había denunciado la situación al consejo tutelar. La mujer, de mediana edad y mirada cansada, examinó nuestra casa minuciosamente, tomando notas en su tablilla. Verificó el refrigerador, que había conseguido llenar con el dinero de los primeros trabajos. Miró los medicamentos de Lucas. Preguntó sobre mi salud, mis ingresos, mis planes. Temblé de miedo durante toda la visita. ¿Y si decidían que yo era demasiado vieja, demasiado pobre para cuidarlo? ¿Y si se lo llevaban a un orfanato? «Señora Cecilia», dijo finalmente, sentándose a la mesa de la cocina, «voy a ser sincera con usted. La situación no es ideal. Un niño con las necesidades de Lucas necesita cuidados especiales, fisioterapia, seguimiento médico regular. ¿Tiene usted condiciones para proporcionarle esto?». Tragué saliva, apretando las manos en el delantal para esconder el temblor. «Lo conseguiré», respondí con una firmeza que no sabía que tenía. «Ya estoy trabajando. Tengo planes de buscar ayuda médica en el centro de salud. Voy a informarme sobre sus derechos. No voy a desistir de mi nieto». La asistente social me miró largamente, como si evaluara no solo mis palabras, sino mi alma. Después, sorprendentemente, sonrió. «Le creo. Y voy a ayudar en lo que pueda». Me dejó su tarjeta y una lista de recursos. Programas sociales, ONGs que podrían proporcionar equipos médicos, información sobre cómo solicitar el beneficio de prestación continuada para Lucas. «No va a ser fácil», advirtió. «La burocracia es enorme, pero usted no está sola en esta lucha». Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón exhausto. No estar sola. Era todo lo que necesitaba oír en aquel momento. Cuando ella salió, me senté al lado de Lucas, que jugaba concentrado con sus bloques de colores, intentando apilarlos con sus manitas que no obedecían completamente a las órdenes del cerebro. Observé su determinación, sus intentos repetidos incluso cuando los bloques caían, su sonrisa de satisfacción cuando conseguía equilibrar 2 o 3. Y pensé, si él no desiste, ¿cómo podría yo? Los meses siguientes fueron una montaña rusa de desafíos y pequeñas victorias. Conseguí matricular a Lucas en una escuela municipal que tenía un programa de inclusión. No era perfecto, pero era un comienzo. La fisioterapeuta del centro de salud, una joven dedicada llamada Mariana, me enseñó ejercicios que podría hacer con él en casa para fortalecer sus músculos. El beneficio del gobierno, cuando finalmente fue aprobado tras innumerables idas y venidas de documentos, trajo un alivio financiero que me permitió reducir un poco la carga de trabajo y pasar más tiempo con mi nieto. Pero no todo eran flores. Hubo días en que el dinero se acabó antes de fin de mes, noches en que compartimos una única comida para economizar. Hubo momentos de desesperación cuando Lucas enfermaba y yo no sabía qué hacer, cuando los medicamentos eran demasiado caros, cuando el prejuicio de la gente en la calle o en el autobús se manifestaba en miradas de lástima o comentarios maliciosos. ¿Por qué se sacrifica tanto por ese niño? Nunca va a ser normal, me dijo una vez una vecina, como si Lucas no estuviera allí, oyendo cada palabra con sus ojos inteligentes y tristes. Esas palabras me hirieron profundamente, no por mí, sino por el efecto que tuvieron en Lucas. Aquella noche, mientras lo ayudaba a prepararse para dormir, me preguntó,
con su voz aún infantil pero cargada de una comprensión más allá de su edad. Abuela, ¿qué es ser normal? Sentí mi corazón partirse en 1000 pedazos. ¿Cómo explicar a un niño de 4 años que el mundo es cruel con quien es diferente? ¿Cómo protegerlo de esa crueldad sin aislarlo completamente? Normal, mi amor, es ser exactamente como tú eres, respondí, sosteniendo sus manitas entre las mías. Es tener un corazón que ama, una mente que piensa, un alma que siente. Tus piernas pueden no funcionar como las de otros niños, pero eso no te hace menos especial, menos importante, menos amado. Él me miró con aquellos ojos profundos, absorbiendo cada palabra. ¿Entonces soy normal, abuela? Preguntó, con un hilo de esperanza en la voz. Eres extraordinario, Lucas, respondí, besando su frente. Y nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi misión iba más allá de simplemente mantenerlo vivo, alimentado, medicado. Necesitaba fortalecer su espíritu, construir su autoestima, prepararlo para un mundo que no siempre sería amable. Y para eso, yo misma necesitaba ser fuerte, resiliente, inquebrantable en mi creencia en su potencial. No podía darme el lujo de derrumbarme, de mostrar debilidad, de dejar que él percibiera lo mucho que yo misma a veces dudaba si podríamos seguir adelante. El tiempo pasó, y Lucas creció. A los 5 años, sorprendió a todos al aprender a leer solo, simplemente observando las historias que yo le leía todas las noches. Su mente absorbía conocimiento como una esponja, compensando las limitaciones físicas con una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable. Este niño es un prodigio, comentó su profesora durante una reunión escolar. Necesita ser estimulado, desafiado intelectualmente. Sería un desperdicio no desarrollar ese potencial. ¿Pero cómo? Apenas podía pagar los libros básicos de la escuela, mucho menos clases extras o materiales educativos especiales. Fue cuando doña Jurema, que se había convertido en nuestra aliada más fiel, tuvo una idea. Su hijo, profesor universitario, tenía acceso a la biblioteca de la facultad y podría prestar libros más avanzados. Además, conocía a estudiantes que daban clases particulares a precios accesibles o incluso a cambio de comidas caseras. Algo que, a pesar de todas las dificultades, yo aún sabía preparar con maestría. Así comenzó una nueva fase en nuestro viaje. Lucas, a los 6 años, ya devoraba libros de historia, ciencias y literatura mucho más allá de su edad escolar. Su vocabulario se expandió, sus preguntas se volvieron más complejas, su entendimiento del mundo más profundo. Y con eso, vino también una mayor conciencia de su propia condición y de las injusticias sociales que nos rodeaban. ¿Por qué algunas personas tienen tanto y otras tan poco, abuela? Preguntaba, observando por la ventana las mansiones distantes en lo alto de la colina, contrastando con nuestro barrio de casas simples y calles sin asfalto. Estas preguntas me cogían desprevenida. ¿Cómo explicar desigualdad social, prejuicio, privilegio a un niño que ya enfrentaba sus propias batallas? Opté siempre por la verdad, simplificada pero honesta. El mundo no siempre es justo, Lucas. Algunas personas nacen con más oportunidades que otras, pero eso no significa que debamos aceptar esa injusticia como normal. Podemos trabajar para cambiar las cosas, cada uno a su manera. Él absorbía estas conversaciones con una seriedad impresionante, y poco a poco, comencé a notar un cambio en él. Ya no era solo el niño brillante que sorprendía a los adultos con su conocimiento. Se estaba convirtiendo en un joven con opiniones formadas, con un agudo sentido de la justicia, con una voz que quería ser escuchada. A los 9 años, escribió una redacción sobre accesibilidad que ganó un concurso municipal y fue publicada en el periódico local. A los 11, fue invitado a hablar en un evento sobre inclusión en la escuela, dejando al público emocionado con su elocuencia y madurez. Mientras tanto, su condición física también evolucionaba, aunque más lentamente. Los ejercicios diarios que hacíamos juntos, las sesiones de fisioterapia que conseguíamos a través del sistema público de salud, la determinación incansable de Lucas en superar sus limitaciones, todo esto resultó en pequeños pero significativos progresos.
Consiguió cambiar las muletas por un bastón a los 12 años. Un momento de celebración que nos hizo llorar de alegría. ¿Ves, abuela? Me estoy haciendo más fuerte, dijo, con aquella sonrisa que iluminaba mis días más sombríos. Fue alrededor de esa época que André y Renata dieron la primera señal de vida después de casi una década de silencio. Una llamada telefónica inesperada en una tarde de domingo. Atendí sin reconocer el número, y casi dejé caer el teléfono al oír la voz de mi hijo al otro lado de la línea. ¿Mamá? Soy André. Mi corazón se aceleró. Una mezcla de emociones contradictorias invadiendo. Rabia, resentimiento, una punzada de esperanza que me avergonzaba admitir. ¿Cómo está Lucas?, preguntó, como si estuviera simplemente comprobando un objeto dejado para reparar. Está bien, respondí secamente, sin poder elaborar más. ¿Qué podría decir? ¿Que creció sin conocer el amor de un padre? ¿Que lloró llamando a su madre en las noches de fiebre? ¿Que preguntaba por ellos en los cumpleaños, en Navidad, en cada fecha especial que pasábamos solos? Nosotros estamos pensando en visitarlo, continuó André, su voz vacilante. Creemos que ya es hora de reconectar, explicarle por qué tuvimos que hacer lo que hicimos. La audacia de aquellas palabras me dejó momentáneamente sin habla. ¿Reconectar? ¿Explicar? ¿Como si hubiera alguna explicación aceptable para abandonar a un hijo enfermo? ¿Como si pudieran simplemente volver y reclamar un lugar en la vida de Lucas después de todos esos años? No creo que sea una buena idea, respondí finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Lucas ha pasado por mucho. Está estable ahora, feliz, desarrollándose bien. No quiero que nada perturbe eso. André insistió, su voz alternando entre súplica e indignación. Habló sobre arrepentimiento, sobre segunda oportunidad, sobre derechos paternos que nunca ejerció. Mencionó dificultades financieras, problemas en el matrimonio, como si eso justificara todo. En ningún momento preguntó sobre nuestras dificultades, sobre cómo sobrevivimos, sobre los sacrificios que hice para criar a su hijo. En ningún momento demostró verdadera preocupación por el bienestar de Lucas, solo por su propia necesidad de aliviar la culpa. Voy a hablar con Lucas, dije por fin, interrumpiendo su monólogo autocentrado. Si él quiere verlos, no lo impediré, pero la decisión será suya, no mía, y ciertamente no tuya. Colgué antes de que pudiera protestar, mis manos temblando tanto que apenas conseguí colocar el teléfono en la base. Lucas estaba en la sala de al lado, leyendo uno de sus libros favoritos, ajeno a la tormenta que acababa de formarse en nuestro horizonte. ¿Cómo se lo contaría? ¿Qué haría esto con su corazón ya tantas veces herido? Esperé hasta la hora de dormir, nuestro momento sagrado de confidencias e historias. Sentada en el borde de su cama, observé su rostro, ya no el de un niño, sino el de un preadolescente pensativo, con rasgos que comenzaban a recordar al padre que lo abandonó. Lucas, comencé, mi voz más calmada de lo que me sentía por dentro. Recibí una llamada hoy. Era tu padre. Sus ojos se agrandaron, una mezcla de emociones pasando por ellos tan rápidamente que apenas pude identificarlas. Sorpresa, confusión, miedo, una chispa de esperanza rápidamente suprimida. Él y tu madre quieren verte. Continué, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Dicen que te echan de menos, que quieren explicar por qué hicieron lo que hicieron. Lucas permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en el techo, su pecho subiendo y bajando en respiraciones controladas, una técnica que había aprendido para lidiar con momentos de ansiedad. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme. ¿Qué crees que debo hacer, abuela? La pregunta me cogió desprevenida. Yo esperaba rabia, tristeza, tal vez incluso entusiasmo, pero no esta calma reflexiva, esta búsqueda de mi orientación. Respiré hondo, luchando contra el impulso de protegerlo, de mantenerlo lejos de aquellos que lo hirieron tan profundamente. Creo que ya eres lo suficientemente mayor para tomar esa decisión, respondí honestamente. Si quieres verlos, te apoyaré. Si no quieres, también te apoyaré. Lo importante es lo que tú sientes, lo que necesitas. Asintió lentamente, procesando mis palabras. ¿Puedo pensarlo un poco?, pidió,
su voz repentinamente muy pequeña, recordándome al niño de 3 años que acuné tantas noches. «Todo el tiempo que necesites, mi amor», respondí, inclinándome para besar su frente. «No hay prisa, no hay respuesta correcta o incorrecta. Estoy aquí contigo, no importa lo que decidas». Aquella noche fue larga para los dos. Oí a Lucas darse vueltas en la cama durante horas, su sueño inquieto reflejando la turbulencia en su mente. En cuanto a mí, no pude pegar ojo. Me quedé repasando la llamada, imaginando qué querían realmente André y Renata después de todos esos años. ¿Sería realmente arrepentimiento? ¿O habrían oído sobre el éxito académico de Lucas, sobre su potencial brillante, y ahora querían reclamar algún crédito? La idea me indignaba, pero intenté alejarla. No podía dejar que mi propio resentimiento influyera en la decisión de Lucas. A la mañana siguiente, apareció en la cocina con profundas ojeras, pero una expresión determinada. «Quiero verlos», anunció, mientras yo preparaba nuestro sencillo desayuno. «Pero quiero que estés conmigo, abuela, y quiero que sea aquí, en nuestra casa». Asentí, respetando su coraje y su prudencia. «Así será», prometí, sirviéndole una taza de té. «Cuando estés listo». La visita fue programada para el domingo siguiente. Pasé la semana en un estado de ansiedad que intentaba disimular ante Lucas. Limpié la casa obsesivamente. Cociné lo mejor que pude con nuestros recursos limitados. Incluso compré flores para la mesa. Una extravagancia que raramente nos permitíamos. No era vanidad o deseo de impresionar. Era una forma de mostrar a André y Renata que, a pesar de todas las dificultades, habíamos construido un hogar digno, acogedor, lleno de amor. Cuando sonó el timbre, puntualmente a las 3 de la tarde, sentí mi estómago contraerse. Lucas, sentado en la sala con un libro que fingía leer, se enderezó en la silla, su rostro una máscara de compostura que no combinaba con sus 13 años. «Estoy contigo», murmuré, apretando su hombro antes de ir a atender la puerta. Él asintió, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y vulnerabilidad que partió mi corazón. André y Renata estaban parados en el umbral, más viejos, más desgastados de lo que recordaba. Mi hijo había perdido peso, su rostro marcado por arrugas prematuras de preocupación. Renata parecía nerviosa, sus dedos entrelazados frente al cuerpo como una barrera protectora. Por un momento, nadie habló. El peso de 10 años de ausencia, de dolor, de elecciones irrevocables flotaba entre nosotros como una presencia física. «Entren», dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Me siguieron hasta la sala, sus pasos vacilantes, sus ojos recorriendo el ambiente, las paredes con diplomas y certificados de Lucas, las estanterías llenas de libros, las adaptaciones que habíamos hecho para facilitar su movilidad. Y entonces, sus miradas se posaron en el joven sentado en la silla junto a la ventana, erguido, digno, sus ojos inteligentes evaluándolos con una intensidad que los hizo retroceder imperceptiblemente. «Lucas», susurró Renata, su voz entrecortada. «¿Cómo has crecido?» Era una observación tan obvia, tan inadecuada para la magnitud del momento, que casi me río. Claro que había crecido. 10 años habían pasado. 10 años de cumpleaños, de navidades, de primeros días de clase, de fiebres nocturnas, de pesadillas, de logros, de derrotas. 10 años de vida que ellos eligieron no presenciar. Lucas no se levantó para saludarlos. No por rencor, me di cuenta, sino porque quería que lo vieran exactamente como era. Un joven con limitaciones físicas, sí, pero con una dignidad y una presencia que trascendían cualquier discapacidad. «Hola», dijo simplemente, su voz calma, controlada. «Pueden sentarse, si quieren». Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles que jamás he presenciado. André y Renata, alternando entre explicaciones ensayadas y explosiones emocionales, intentaron justificar lo injustificable. Hablaron sobre el shock del diagnóstico, sobre la presión financiera, sobre la depresión de Renata después del parto, sobre el consejo de médicos y familiares que sugirieron que sería mejor para todos si Lucas fuera criado por alguien más preparado para lidiar con sus necesidades. «Creímos que estábamos haciendo lo mejor para ti», dijo André,
su voz implorando comprensión. Éramos jóvenes, estábamos asustados, no teníamos recursos. Lucas escuchó todo en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Solo sus ojos, idénticos a los de su padre, revelaban la tormenta interior, no de ira, como yo esperaba, sino de una tristeza profunda, ancestral, como si estuviera lamentando no solo su propia pérdida, sino el fallo humano que permitía que padres abandonaran a sus hijos. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme, cada palabra cuidadosamente elegida. «Entiendo el miedo», dijo, sorprendiéndonos a todos. «Entiendo que mi condición los asustó, que se sintieron sobrecargados, no preparados. Lo que no entiendo es por qué nunca volvieron para verificar si estaba bien. ¿Por qué nunca llamaron? Nunca enviaron una tarjeta de cumpleaños. Nunca preguntaron si estábamos pasando hambre, si teníamos un techo sobre nuestras cabezas». André abrió la boca para responder, pero Lucas levantó la mano, pidiendo silencio. «No estoy preguntando para oír más justificaciones. Estoy constatando un hecho. Ustedes no me abandonaron en un momento de desesperación. Eligieron continuar abandonándome cada día de los últimos 10 años. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. Renata comenzó a llorar silenciosamente, grandes lágrimas corriendo por su rostro sin maquillaje. André parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. «Estamos aquí ahora», dijo él finalmente, su voz casi implorando. «Queremos formar parte de tu vida, Lucas. Conocerte, compensar el tiempo perdido». Lucas sonrió entonces, una sonrisa triste que no alcanzó sus ojos. «No hay tiempo perdido que compensar», respondió suavemente. «El tiempo pasó. Crecí. Me convertí en quien soy hoy gracias a mi abuela, que nunca desistió de mí incluso cuando todo parecía imposible». Me miró entonces, sus ojos llenos de un amor tan puro, tan incondicional, que sentí mi corazón expandirse en el pecho. Ella es mi familia, mi verdadera familia. No porque compartamos sangre, sino porque compartimos vida, sacrificio, amor diario. Se volvió nuevamente hacia sus padres, su rostro sereno, sin rastro de amargura. «No los odio. No quiero que carguen con ese peso, pero tampoco puedo fingir que tenemos un lazo que no existe». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas, de realidades demasiado dolorosas para ser articuladas. Fue Renata quien finalmente lo rompió, su voz temblando pero determinada. «Entendemos», dijo, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. «No merecemos un lugar en tu vida, pero si algún día quieres conocernos, saber más sobre tu historia, sobre quién eres». Dejó la frase en el aire, incapaz de completarla. Lucas asintió, un gesto de reconocimiento, no de promesa. «Quizás algún día», respondió, sin comprometerse. «Por ahora, necesito concentrarme en el presente, en los estudios, en mi desarrollo, en los planes que tengo para el futuro». André pareció querer decir algo más, pero cambió de idea. En lugar de eso, se levantó lentamente, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Podemos ayudar financieramente», ofreció casi tímidamente. «Sabemos que no ha sido fácil. Fue mi turno de intervenir». «No necesitamos dinero», dije, mi voz más dura de lo que pretendía. «Nos las arreglamos bien todos estos años. Lucas tiene todo lo que necesita». No era enteramente cierto. Aún luchábamos con dificultades financieras. Aún había tratamientos y oportunidades que no podíamos pagar, pero mi orgullo, mi necesidad de proteger la dignidad que habíamos construido con tanto sacrificio, habló más alto. Andrea sintió, derrotado. «Entiendo, pero el ofrecimiento sigue en pie, si cambian de opinión». Miró una última vez a su hijo, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro en la memoria. «Eres un joven extraordinario, Lucas. Mucho más de lo que jamás imaginamos que serías. Siento mucho que no hayamos estado aquí para ver esto suceder». Salieron como habían entrado, en silencio, cargando el peso de sus elecciones. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Lucas finalmente dejó caer la máscara de compostura.
Sus hombros se desplomaron, y grandes sollozos sacudieron su cuerpo delgado. Corrí a abrazarlo, sosteniéndolo contra mi pecho como hacía cuando era pequeño. «Fuiste tan valiente», murmuré en su cabello. «Tan fuerte, tan digno». «¿Por qué no consigo odiarlos, abuela?», preguntó entre sollozos. «Sería más fácil si pudiera simplemente odiarlos». Acaricié su espalda en círculos lentos, sintiendo su corazón latir contra el mío. «Porque tienes un corazón demasiado grande para el odio, mi amor. Porque entiendes que las personas son complejas, imperfectas, que a veces toman decisiones terribles movidas por el miedo, por la debilidad, no por la maldad». Permanecimos así por largo tiempo, abrazados en la sala silenciosa, procesando el torbellino de emociones que aquel encuentro había despertado. Cuando Lucas finalmente se calmó, se apartó suavemente y limpió su rostro con la manga de la camisa. «¿Sabes qué es extraño, abuela?», dijo, su voz ronca pero firme. «Siempre imaginé que si algún día los volvía a ver, sería un momento definitorio, que cambiaría todo, pero no cambió nada. Son extraños para mí. Tú eres mi familia». Aquellas palabras, tan simples y tan profundas, fueron el bálsamo que mi corazón necesitaba. No importaba la sangre, no importaba la biología. Lo que construimos juntos, aquel lazo forjado en noches sin dormir, en sacrificios diarios, en pequeñas alegrías compartidas, era más fuerte, más verdadero que cualquier vínculo genético. Lucas era mi nieto, sí, pero era mucho más que eso. Era mi compañero de viaje, mi razón para despertar todas las mañanas, mi mayor orgullo. Los años que siguieron trajeron nuevos desafíos y nuevos logros. Lucas continuó destacándose académicamente, su mente brillante compensando ampliamente las limitaciones físicas que, aunque mejoradas con terapia constante, nunca desaparecieron completamente. A los 15 años, ganó una beca integral en una escuela privada renombrada, donde finalmente tuvo acceso a los recursos educativos que siempre mereció. A los 17, fue seleccionado para representar a los jóvenes de la ciudad en el Consejo Municipal de Derechos de la Persona con Discapacidad, el consejero más joven en la historia de la institución. Su voz, antes tímida y vacilante, se volvió poderosa, elocuente, capaz de mover auditorios y cambiar mentalidades. Hablaba sobre inclusión no como un concepto abstracto, sino como una experiencia vivida, con todas sus complejidades y matices. Defendía no solo los derechos de las personas con discapacidad, sino de todos los marginados, todos los olvidados por la sociedad. Nadie debería ser abandonado, decía en sus discursos. Nadie debería ser considerado una carga. En cuanto a mí, envejecí. Mi cabello se volvió completamente blanco, mis manos más nudosas, mis pasos más lentos. Pero mi corazón permaneció joven, alimentado por la alegría de ver a Lucas florecer, de presenciar al hombre extraordinario en que se estaba convirtiendo. Aún trabajaba, menos horas, en empleos menos exigentes físicamente, pero ahora era más por elección que por necesidad. El beneficio de Lucas había sido aumentado gracias a un cambio en la legislación, y su beca de estudios incluía una pequeña ayuda de costos. André y Renata mantuvieron contacto esporádico a lo largo de los años. Tarjetas de cumpleaños, llamadas ocasionales, una visita cada pocos meses. Lucas los recibía con educación, pero sin intimidad. Eran conocidos, no familia. A veces, enviaban dinero o regalos, que Lucas aceptaba con un agradecimiento educado pero distante. Nunca hubo una reconciliación completa. Nunca hubo el perdón absoluto que tal vez esperaban. Solo una aceptación madura de la realidad. Habían tomado una decisión, y esa decisión tenía consecuencias permanentes. Cuando Lucas cumplió 21 años e ingresó en la universidad con una beca integral para estudiar Derecho, organicé una pequeña fiesta de celebración. Nada extravagante. Nuestros recursos aún eran limitados, pero llena de significado. Invité a las personas que habían marcado la diferencia en nuestro viaje. Doña Jurema, ya muy anciana pero aún lúcida y afectuosa. Mariana, la fisioterapeuta que se había convertido en amiga.
Algunos profesores que creyeron en el potencial de Lucas cuando otros solo veían sus limitaciones. Compañeros que lo trataron con respeto y no con lástima. André y Renata también fueron invitados, más por insistencia de Lucas que por mi voluntad. Vinieron con regalos caros, sonrisas nerviosas, una necesidad casi palpable de aprobación. Los observé durante la fiesta, tan obviamente desplazados, tan claramente conscientes de lo que habían perdido. No sentí satisfacción con su incomodidad, solo una tristeza resignada por el desperdicio de tantos años, tantos recuerdos, tanto amor potencial. Al final de la noche, cuando todos ya se habían marchado y estábamos solo Lucas y yo en la cocina, lavando los últimos vasos, él rompió el silencio confortable entre nosotros. «Abuela», dijo, su voz suave pero decidida, «quiero contarte algo». Me volví hacia él, notando la seriedad en su mirada. «¿Qué pasa, mi amor?» Me invitaron a participar en un programa de intercambio. Un año en Europa, estudiando Derecho Internacional y Políticas de Inclusión. Mi corazón dio un salto. Mitad orgullo, mitad aprensión. ¿Europa? ¿Un océano entero de distancia? Es una oportunidad increíble, continué, intentando mantener la voz firme. ¿Cuándo te irías? En 3 meses, respondió, sus ojos estudiando mi reacción. Pero solo aceptaré si estás de acuerdo. No quiero dejarte sola, abuela. No después de todo lo que has hecho por mí. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. Este era su momento, su futuro, su oportunidad de volar. ¿Quién era yo para cortar sus alas por miedo a la soledad? Lucas, dije, sosteniendo sus manos entre las mías. Desde el primer día, todo lo que siempre quise fue que tuvieras todas las oportunidades que mereces, que pudieras desarrollar tus talentos, seguir tus sueños, convertirte en la persona extraordinaria que siempre supe que serías. Respiré hondo, forzando una sonrisa a través de las lágrimas que ahora corrían libremente. Claro que debes ir. Es tu momento de explorar el mundo, de crecer aún más. Me miró largamente. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, pero tan diferentes en su profundidad emocional, brillando con una mezcla de gratitud y determinación. Volveré, prometió, su voz firme. No soy como ellos, abuela. Nunca te abandonaré. Lo atraje hacia un abrazo apretado, sintiendo su cuerpo ahora más alto que el mío, más fuerte a pesar de las limitaciones que aún persistían. Lo sé, mi amor, murmuré contra su hombro. Lo sé. Y así, 3 meses después, lo llevé al aeropuerto. Lo observé pasar por el control de pasaportes, su bastón golpeando rítmicamente el suelo pulido, su postura erguida y confiada. Antes de desaparecer por la puerta de embarque, se volvió una última vez y saludó con la mano. Le devolví el saludo, mi corazón pesado pero lleno de un orgullo que las palabras jamás podrían expresar. Volví a casa sola, al silencio que ahora parecía ensordecedor. Por un momento, me dejé abatir por la soledad, por la ausencia de aquel que había sido el centro de mi vida durante casi 2 décadas. Pero entonces, mirando alrededor, vi los vestigios de nuestro viaje juntos, fotos en las paredes, libros en las estanterías, pequeñas adaptaciones que habíamos hecho en la casa a lo largo de los años, y entendí que, incluso a miles de kilómetros de distancia, Lucas nunca estaría realmente lejos, porque lo que construimos juntos, aquel amor forjado en las noches más oscuras, en los días más difíciles, en las batallas más duras, era indestructible. Trascendía el tiempo, el espacio, las circunstancias. Era el tipo de amor que permanece, que resiste, que florece incluso en los terrenos más áridos. El tipo de amor que André y Renata nunca conocerían, porque eligieron el camino más fácil cuando el camino se volvió difícil. Y en esa comprensión, encontré paz. Lucas volvería, sí, no porque estuviera obligado, no por culpa o deber, sino porque eligió amarme así como yo elegí amarlo en aquella noche de invierno, cuando el mundo parecía habernos dado la espalda a los dos. Y al final, no son esas elecciones diarias, esas decisiones de permanecer incluso cuando sería más fácil partir, las que definen el verdadero significado de familia.